La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre el tema ¿por qué no funciona el dua? Bueno, se nos ha enseñado que la súplica es el recurso más útil para alcanzar nuestros objetivos y que por esta razón la tradición establece casi una súplica por cada acción que podamos realizar, ya sea durante el día o en algún momento de la noche. Junto al testimonio de fe, esta práctica representa una de las bases del Din para los musulmanes, pues aunque no se entienda como un precepto obligatorio, es fácil darse cuenta de su peso dentro de la religión. Sirva de prueba las publicaciones islámicas que circulan por las redes sociales, en su mayoría súplicas extraídas o confirmadas por algún hadiz. Esto es algo significativo, pues nos muestra cómo hoy los musulmanes dan más importancia a las tradiciones que al Corán. Aún así, podemos observar que en la mayoría de casos las súplicas no tienen ningún efecto. El hecho de que, aun siendo tantos millones en el mundo que a diario claman al cielo, el número de víctimas de la violencia o el hambre no disminuye. Es más, parece que ni siquiera nuestro carácter mejora por muchas súplicas que realicemos. ¿Tendrá que ver con que los objetivos que se intentan alcanzar no son los adecuados? ¿Puede que las intenciones de las personas no sean sinceras? ¿O incluso será que la súplica no posee el poder que le atribuye la tradición? Sinceramente, que las súplicas no funcionen parece no importar demasiado a la mayoría de musulmanes. Lo que para ellos resulta vital es continuar con la práctica, funcione esta o no. Sin duda, la visión tradicional nos ha grabado en el subconsciente que lo meritorio ante Allah es creer en Él y realizar mucho dua. Pero nos hemos parado a pensar que en estos aspectos incluso el más recalcitrante incrédulo no se diferencia para nada del musulmán. Así nos lo confirma el Sagrado Corán cuando dice que el ser humano, aun rechazando el Islam, reconoce a Allah como el Creador. Esto aparece en 10:31, 23:85-89, en 29:61-63, en 31:25, en 39:38 y en 43:87. Por esta razón el libro define a quien rechaza como uno que oculta lo que sabe que es verdad, es decir, un kafir, y no le llama incrédulo. No hay mejor ejemplo que el mismísimo demonio, quien en el momento de la verdad reconoce públicamente que en esta vida ya sabía que la autoridad solo pertenece a Allah y que su promesa había de cumplirse, como podemos ver en 14:22. Además, no debemos olvidar que quienes rechazan el Islam también suplican con sinceridad a su Señor, como encontramos en 6:63, 7:189, 10:22, 29:65 y 31:32. Así es como podemos asegurar que si bien las formas son distintas, la diferencia fundamental entre un creyente y un kafir no está en la creencia ni en la súplica. Lo que nos diferencia es la acción, y como acción entendemos la práctica de los preceptos divinos por parte del individuo, que junto a la adquisición de los valores y principios establecidos a partir de la revelación permiten materializar su Islam. Debemos saber que desde la revelación coránica, toda adoración que no cumpla con el requisito de la acción no puede ser considerada islámica. No importa cuántos datos y pruebas puedan aportar filósofos místicos, hadicistas o coranistas para refutar este argumento. Inclúyanse aquí interpretaciones descontextualizadas de la raíz Islam. La cosa está clara. Quien no observa la orden de Allah no se puede considerar creyente o mu'min. Del mismo modo que un colectivo que no establezca dichas acciones tampoco puede considerarse comunidad islámica. Sin duda, esta es una de las razones por las que hoy tenemos la necesidad de colocar etiquetas detrás de la palabra musulmán. Y que en la época del profeta no existiese tal etiquetado,
se debe únicamente a que aquellos practicantes del Islam entendían y actuaban según los dictados de la revelación divina. La expresión dua hace referencia a la forma de rogar a Allah más conocida dentro de la cultura islámica. La mayoría de musulmanes lo practicamos, algunos clamando al cielo con los brazos levantados, otros colocando las manos en forma de libro y pasándolas por el rostro después de acabar la súplica, e incluso los hay que se mantienen en silencio, mirando al suelo mientras piden a su Señor. No importa cómo llamemos a nuestra súplica, la intención es encontrar perdón, ayuda o prosperidad en un determinado momento. Cualquier ruego tiene como objetivo despertar la misericordia de Allah para que algo suceda. Un breve análisis de los contextos coránicos nos ayuda a comprender la utilidad de dicha práctica, además de proporcionarnos una respuesta lógica al por qué no llega la bendición a nuestra nación y o a nosotros mismos. Empecemos. En capítulo 2, 37-38 y capítulo 7, 23-24, podemos encontrar que, tras su equivocación, Adán suplicó el perdón a su Señor y éste aceptó otorgárselo. Sin embargo, al mismo tiempo, le advirtió de la necesidad de librar la acción contra el mal. En 21:76 y 23:26 encontramos que cuando Nuh suplicó ayuda, Allah le inspiró que construyese una nave. La salvación de Nuh llegó tras la acción de fabricar la embarcación. En 11:80 encontramos que Lot deseó tener fuerzas para enfrentarse a los injustos, pero Allah decretó que escapara junto a los suyos. La justa retribución no se desató hasta que Lot hizo la acción de abandonar aquel lugar. En 28:23 podemos comprobar que Musa hizo la acción de ayudar a las mujeres sin esperar nada a cambio. Después, cuando rogó a su Señor, le fue concedido un refugio seguro. En 2:60 y 7:160 encontramos que los hijos de Israel pidieron de beber a Musa, y Allah respondió a su petición haciéndole golpear la piedra para que brotasen manantiales. Después de esta acción apareció el beneficio. Anteriormente, como señala el pasaje que explica el modo en que atravesaron las aguas, la respuesta de Allah a su desesperación en aquel momento fue realizar la misma acción, como podemos comprobar en 26:61. Después encontramos en 10:85 que los hijos de Israel y Musa hicieron una petición y que Allah se la concedió al tiempo que les advirtió que realizasen la acción correcta y se apartaran de la ignorancia. En 2:186 encontramos que Allah ha dicho que Él responde a las súplicas de sus siervos, pero también ha especificado que ellos deben responder con la acción. En capítulo 8:9 podemos ver que cuando los creyentes pidieron auxilio a su Señor durante la batalla, Allah les envió su ayuda, pero les instó a que tuviesen firmeza y cumpliesen la acción. En 2:250 vemos que el ejército de Daud rogó a su Señor cuando se encontraban con Jalut y sus huestes. Se trata aquí de una súplica en plena acción. Finalmente acabaron con el enemigo. En el capítulo 2:60, cuando Ibrahim suplicó a su Señor una prueba, Allah le contestó con una orden, la cual implicaba que para satisfacer su deseo necesitaba llevar a cabo una acción. En su sabiduría, Ibrahim incluyó un espacio para la acción dentro de la súplica que realizó para su gente, sabedor de que Allah siempre la exige, como podemos comprobar en 14:35. Después, cuando nos vamos a 3:41, vemos que Zacarías se le concede la súplica, pero se le manda guardar silencio y ceñirse a una acción. También se nos informa, en 21:89,
que el nacimiento de su hijo fue una recompensa por su predisposición a la buena acción. En 21:87 vemos que Yunus pidió la salvación de su Señor y el auxilio llegó solo después de que se sincerase e hiciese la acción de llegar hasta la orilla. Ayub suplicó a su Señor, pero la ayuda solo se materializó después de llevar a cabo la acción de golpear el suelo, como nos dice en 38:41. La desesperación de Mariam llegó a su fin cuando hizo la acción de mover la palmera, como encontramos en 19:23. Así pues, si pensamos en pedir la misericordia y protección de Allah, debemos saber que Él tiene en cuenta nuestra acción, como aparece en 3:191. El Corán ha dejado muy claro que el beneficio es para quienes creen y llevan a cabo la acción, 42:26, y que la misericordia está cerca de quienes hacen el bien a los demás, como nos dice en 7:55. Todas las criaturas suplican cuando les llega un mal, como aparece en 16:53, pero solo quienes adoran a Allah según las enseñanzas del libro obtienen la auténtica felicidad. Esto aparece en 40:60 y 42:25. Desde esta perspectiva podemos entender el por qué Jacob, aun sabiendo que el plan de Allah está por encima de cualquier súplica, advirtió a sus hijos en 12:67, o incluso comprender que para que Yusef pudiese acceder a la corte real, Allah le hizo entrar en prisión cuando él solo pidió ser liberado del deseo, como aparece en 12:33. Sobre los efectos del dua, decir que cuando analizamos la raíz del término dua en árabe, vemos que encierra los sentidos básicos de buscar, desear y pedir. Al igual que ocurre con la mayor parte de expresiones coránicas, las acepciones que se construyen con la raíz, unidas al contexto donde aparecen, nos describen elementos positivos o negativos que debemos tener en cuenta a la hora de comprender el alcance de un término. En este caso concreto, podemos decir que existen dos tipos de dua. El dua sin acción, cuyas acepciones se corresponden con acertijo, adivinanza o enigma, desgaste, debilitamiento, agrietarse por varios lugares y colapsar. Sin duda, estas acepciones describen exactamente el estado ruinoso que caracteriza al mundo musulmán en la actualidad, donde la dejadez, superchería y superstición está a la orden del día. Por otra parte, el dua con acción, cuyas acepciones se corresponden con provocar una situación y también solicitar la ayuda de Allah mientras se siguen las directrices de la revelación divina. Aquí sí que podemos comprobar que estas acepciones describen el modo de provocar un cambio a través de la confianza en Allah y nuestro esfuerzo, siendo esta la auténtica función que tiene la súplica, es decir, el dua con acción. Bien, pensemos entonces en nuestra situación actual y en cuál de las dos categorías establecemos nosotros la súplica. Después, reflexionemos sobre el pasaje en que Eisha pidió la prueba definitiva para sus seguidores. Allah se la otorgó advirtiéndoles que después de tan clara evidencia, quienes mostrasen rechazo sufrirían consecuencias inimaginables, como encontramos en 5:112. Pero uno piensa, el mayor signo que Allah ha otorgado al ser humano es el Sagrado Corán. Entonces, ¿qué consecuencias merecemos nosotros cuando estamos rechazando sus valores y preceptos claros? Bueno, para concluir, decir que cada vez que suplicamos a Allah estamos reconociendo nuestra necesidad ante el Creador y ciertamente esa es una parte fundamental de la adoración, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, el dua debe servir para alcanzar el progreso y la prosperidad en esta vida, pues de lo contrario está faltando a una de las funciones básicas que el Corán le ha otorgado. Podemos comprobar a través de los contextos coránicos que cualquier forma de suplicar a Allah es válida cuando la intención es pura y va acompañada de un esfuerzo o compromiso real con la acción. Y la ayuda de Allah viene con el cumplimiento de su orden,
La paz sea sobre todos vosotros.